con esta fórmula calculamos lo que es masa. ¿Ya? ¿Puedo salir ya de aquí? Sí, ingeniera. Bueno. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señor Reasco. Ya. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el trabajo realizado por una fuerza constante y variable. El objetivo es plantear y desarrollar problemas en el movimiento de un plano. Primeramente, definamos lo que es trabajo realizado por una fuerza constante. ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? Yo estoy bien. Trabajo realizado por una fuerza constante. Trabajo realizado por una fuerza constante al mover un objeto es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y los componentes de la fuerza paralela al desplazamiento. Entonces, para una fuerza constante F que efectúa en la misma dirección que el desplazamiento D, el trabajo en movimiento de un cuerpo a través de distancia es en W. W es igual a F por D. Entonces, para nosotros definir lo que es el trabajo realizado por una fuerza constante, ese trabajo que va a ser realizado por una fuerza es constante al movimiento de un objeto. Y eso es igual al producto de esa magnitud del desplazamiento y las componentes de las fuerzas paralelas al desplazamiento. O sea que las componentes de estas fuerzas van a estar paralelas al desplazamiento. En la fuerza constante que se la designa con la letra F, esas actúan en dirección en el desplazamiento. Sabemos que desplazamiento lo representamos con la letra D. El trabajo es el movimiento de un cuerpo a través de la distancia. Ya sabemos que trabajo, como dijo el compañero, en inglés es work, entonces lo representamos con la letra W. Siempre también pueden encontrar trabajo con la letra T. Entonces tenemos que trabajo va a ser igual a fuerza por distancia, donde eso va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo y por la distancia. Y eso es igual que trabajo es fuerza por distancia por el coseno de teta. Siendo alfa, ¿sí? Estamos hablando coseno de teta. Si ponemos alfa, nos estamos refiriendo que es un ángulo. Siendo alfa el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. El siguiente gráfico le está indicando. Tienen el ángulo, tienen la fuerza y tienen el desplazamiento. Si ustedes se dan cuenta, tanto la fuerza como el desplazamiento en Fx tienen la misma dirección y sentido. Observen que si teta fuera igual a 0 grados, con un ángulo de 0 grados, el trabajo en movimiento de un cuerpo a través de la distancia, ese será determinado por el producto entre la fuerza y la distancia, ¿sí? Si el trabajo con un ángulo de 0 grados, el trabajo en movimiento de ese cuerpo va a ser determinado entre la fuerza y la distancia.
con el ángulo en 0 grados. Las componentes perpendicular de la fuerza, ¿sí? Que fuerza es igual a la fuerza por el seno de teta, no realiza trabajo, dado que no hay desplazamiento en esa dirección. El ángulo teta es entre la fuerza y los vectores de desplazamiento. Si la fuerza actúa en la dirección opuesta al desplazamiento, tendríamos un ángulo de 180 grados, lo que vimos ayer. Ayer hablamos cuando era un ángulo de 0 grados, qué tipo de trabajo realizaba. Cuando era un ángulo de 180 grados, el trabajo, qué tipo de trabajo era. Entonces, si la fuerza actúa en la dirección opuesta al desplazamiento con un ángulo de 180 grados, el trabajo será negativo. Luego dice que si el trabajo de un cuerpo a través de la distancia es una magnitud escalar, es una cantidad que solo tiene magnitud, ¿sí? Una magnitud escalar es una cantidad que solo tiene magnitud. Valor numérico. Al lado de las unidades en el Sistema Internacional de Medida, el trabajo se considera como Newton por metros. La unidad recibe el nombre de Joule. ¿Sí? Entonces, eso también vimos ayer, que el trabajo, la unidad de trabajo es el Joule. Y un Joule es Newton por metro. Bueno, en el siguiente ejercicio dice, una bola esférica de acero de 2 kilogramos de masa se deja caer libremente por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si se dan cuenta, está formando un ángulo de 30 grados con la horizontal, un plano inclinado y forma 30 grados con la horizontal. Hallar la fuerza del peso gravitatoria de esta masa y el trabajo realizado por dicha fuerza cuando se ha deslizado 2 metros por dicho plano inclinado. ¿Cuál es el análisis de los datos que tenemos en este ejercicio? ¿Qué nos está dando este ejercicio? ¿Qué nos está dando y qué nos pide que calculemos? Fíjense que en este ejercicio no va a haber la fuerza de rozamiento, no vamos a contar con la fuerza de rozamiento. ¿Qué dato nos da el ejercicio, por favor, señores? ¿Qué dato nos está dando el ejercicio, señores? Dice el acero, la masa de la esfera, de la bola es de 2 kilogramos. ¿Qué más nos Esa está es una dando? masa. El ángulo tiene un ángulo de 30 grados. ¿Qué más nos está dando? Ahí El la fuerza. deslizamiento de la masa. Ya está el deslizamiento de la masa de la bola, que es de 2 kilogramos. ¿Qué más nos está dando? A ver. Una distancia de 2 metros, profesor. Una distancia de 2 metros. ¿Qué nos pide calcular? Fuerza, profesor. Ya. Nos pide que hallar la fuerza del peso gravitacional de esta masa y otra cosa nos está pidiendo el trabajo realizado por dicha fuerza. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto es el valor de la masa? Perdón, el valor de la fuerza y cuánto es el valor del trabajo realizado.
Si ustedes se dan cuenta, en el siguiente gráfico tenemos el peso de la bola, tenemos la fuerza tangencial y tenemos la fuerza perpendicular de la bola. Pero ojo que nos dice que tiene un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si con la horizontal tiene un ángulo de 30 grados que forma, ¿de cuánto sería el ángulo que forma con la vertical? Si ustedes se dan cuenta, con la horizontal nos está formando en este plano inclinado un ángulo de 30 grados. Con la vertical formaría aquí un ángulo de 90 grados. Se dan cuenta que tenemos la bola que está deslizándose por este plano y la bola es de 2 kilogramos. Tiene una fuerza tangencial, tienen el peso de la bola y tienen la fuerza perpendicular de la bola. Ahora, hallaremos la fuerza componente tangencial. ¿Se acuerdan? La fuerza componente tangencial. La fuerza componente tangencial de la bola al plano inclinado, que es Ft. Si se dieron cuenta en el gráfico, tienen Ft, la fuerza tangencial, que es igual a la fuerza de sentido contrario que mantiene a la bola en reposo en el plano. Si ustedes se dan cuenta, la fuerza perpendicular Fn es la fuerza la que mantiene en reposo a la bola en el plano. Ahora, peso, ¿a qué es igual peso? Tienen el peso que sostiene el peso de la bola, que está sosteniendo a la bola en reposo. Entonces, peso ¿a qué es igual? A masa por gravedad. Tienen el valor de la masa, saben que el valor de la gravedad es constante, calculen el peso. Verifiquen si el valor que les da ahí, 19.62 newton, es el valor del peso. El peso lo van a calcular masa por gravedad. Saben que la gravedad es 9.8 o 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Saben que la masa, ya tienen que ver copiado que la masa es de acero de 2 kilogramos de masa. Quiero saber si el valor que está ahí, 19.62 newton, es el valor del peso. Una vez que hayan calculado, por favor, necesito saber si es el mismo valor que está ahí. Una vez que hayan calculado lo que es el peso, van a sacar la fuerza, el vector fuerza tangencial, y ese es igual al peso por el seno de teta, o el seno, o por el ángulo alfa. Conocen ya el valor del peso, conocen el valor del ángulo, que es 30 grados. Verifiquen si la fuerza tangencial es de 9.81 newton. ¿Cuánto es el seno de 30 grados? Y aún quedó esperando la respuesta del peso. Van a multiplicar el 2 por 9.81. Si tienen El 2 seno kilos... de 30 grados es 0,5. Ya, ahora ese 0.5, como el peso es 19.62, van a multiplicar por 0.5 y eso le tiene que dar 9.81 newton. Quiero saber
¿Por qué le da 9.81 newton? Las unidades, señores, unidades. ¿Cuál es la unidad de un newton? Joule, mira, La unidad de newton es un joule. por eso que no es un joule. Perdón. Señores, si ustedes tienen kilogramo, masa sobre segundos al cuadrado, Es kilogramo fuerza. si ustedes tienen que un newton, porque ahí le está dando en newton, el peso le da en newton, la fuerza le da en newton. ¿Por qué? Porque un newton es kilogramo por metros sobre segundo cuadrado. Por eso le da newton. ¿Sí? Para que ustedes le dé un joule es igual a newton por metro. Esto es un joule, esto es un newton. ¿Por qué les da así newton? Porque ustedes tienen 2 kilogramos de masa, 2 kilogramos de la masa por la gravedad que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por eso le sale 19,62 newton. Multiplican y le da 19.62 newton. Luego, en la fuerza tangencial, tienen el valor del peso que le da en newton. ¿Sí? Esto 19,62 newton por el seno de 30 grados, que es 0,5, eso es igual a 9.81 newton. Una vez que ya tengan el valor del peso y el valor de la fuerza tangencial, van a hacer el cálculo de calcular el trabajo producido, pero el trabajo producido por la fuerza escalar, por el vector desplazamiento. Ese ángulo que forman ambos vectores, ¿sí? Si está formando un ángulo con la horizontal de 30 grados y un ángulo con la vertical de 90 grados, si ustedes tienen un graduador y ponen a medir 90 grados, dense cuenta que siempre 90 grados le va a salir verticalmente y eso sería un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué van a hacer? El trabajo es igual al peso por el desplazamiento. ¿Sí? Aquí el desplazamiento se lo está representando con la letra R, pero ustedes ya saben muy bien que desplazamiento también se lo puede representar con la letra D. Entonces, tienen que trabajo es igual al peso por desplazamiento. Tienen el valor del peso. Tienen el valor del desplazamiento, que el valor del desplazamiento que se desliza por este plano le dice que es de 2 metros. Entonces, tienen el valor del peso por el valor del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma verticalmente menos el ángulo que forma horizontalmente. Restan estos dos ángulos, que les quedaría un ángulo de ¿cuánto? ¿De cuánto es el coseno que van a sacar del ángulo? 60, profe. Entonces sacarían el coseno de 60 grados y multiplican el valor del peso por la distancia y por el coseno de 60 grados. Ahora, ¿por qué les da en joule? Si conocen que el peso les dio 19.62 newton,
por 2 metros, que es la distancia. Entonces, Newton por metro les da en Joule y el trabajo les da en Joule. Entonces, el trabajo es 19.62 Joule. ¿Alguna pregunta, señores? Pregunta, señores. No, profesor. Bueno, ahora tenemos el trabajo realizado por una fuerza variable. Ya vimos lo que era el trabajo realizado por una fuerza constante. Ahora veremos lo que es el trabajo realizado por una fuerza variable. En general, las fuerzas son variables. Esto es cambian con el tiempo y o a la posición. Si una fuerza variable F está en movimiento a un objeto a lo largo de un eje desde una posición inicial a otra final, ya no se puede usar la expresión anterior para calcular el trabajo en movimiento de un cuerpo a través de distancias realizado por la fuerza. Entonces, ya no utilizaríamos la fórmula de calcular trabajo, que es fuerza por distancia, porque aquí hablamos de una fuerza variable. En este caso, puede decirse que el cuerpo experimenta pequeños desplazamientos y a su vez hablar que el componente de la fuerza en dirección al desplazamiento se puede considerar aproximadamente constante en ese intervalo, ya que estamos hablando lo que es el desplazamiento de la dirección del desplazamiento, pero aquí ya hablamos que es en un determinado intervalo de tiempo. Un ejemplo de fuerza variable que hace trabajo, movimiento de un cuerpo a través de distancia en un resorte que se estira. Aquí el grupo que fue del señor Lara hablaron sobre lo que era las fuerzas constantes y variables. Dieron un ejemplo del resorte. Conforme el resorte está estirado o comprimido, cada vez más la fuerza de restauración del resorte se hace más grande y es necesario aplicar una fuerza mayor. Se encuentran que las fuerzas aplicadas es directamente proporcional al desplazamiento o al cambio de longitud del resorte. O sea, que a medida que el resorte se hace más grande, es necesario de aplicar una mayor fuerza. Entonces se dice aquí que la fuerza va a ser directamente proporcional al desplazamiento. Y si hay un cambio de esa longitud del resorte, ¿sí? Entonces, si el resorte cambia, también cambiaría esa longitud y también cambiaría la dirección de esa fuerza. Esto se puede expresar en la forma de ecuación. Entonces tenemos con X sub 0, eso va a ser, perdón, me bajé demasiado. La fuerza va a ser igual a una constante K, que sería un incremento de X, y eso va a ser igual que la constante K va a multiplicar a X final menos X inicial, donde le dice que X sub 0, que es X inicial, eso va a ser a 0, donde la fuerza va a ser igual a la constante K por X.
Como se puede ver, esa fuerza varía con X. O sea que al variar X, va a variar esa fuerza. Esto se describe diciendo que la fuerza es una función de la posición. ¿Sí? Entonces, la fuerza va a ser una función dependiendo la posición. La K en esta ecuación es una constante del resorte. O sea que K va a ser la constante que va a representar al resorte. Elasticidad, ¿sí? O de la fuerza. Mientras mayor sea el valor de K, más rígido o fuerte será el resorte. Si ustedes han tenido un resorte, deben de entender cuando un resorte usted le dan mayor elasticidad, entonces ustedes están haciendo más fuerza. Mientras mayor sea el valor de K, que es el valor de la constante de ese resorte, más rígido o fuerte será el resorte. Las unidades de K son Newton sobre metros. ¿Sí? La relación expresada por la expresión anterior se mantiene solo para los resortes ideales. Los resortes verdaderos se aproximan a esta relación lineal entre fuerza y desplazamiento, dentro de ciertos límites. Se observa que el resorte ejerce en realidad una fuerza igual y opuesta. ¿Sí? Tenemos que Fs es igual a menos la constante del resorte por el incremento de X. Cuando su longitud lineal cambia en una magnitud, el incremento de X. El signo negativo indica que la fuerza del resorte está en dirección opuesta al desplazamiento. Si el resorte se estira o se comprime. En la gráfica de F contra X, si se dan cuenta, tienen la gráfica F contra X. La pendiente de la línea es igual. Se dan cuenta, la pendiente que tiene esta línea va a ser igual a K.